Bien, en nuestro camino hacia el desarrollo de unas competencias adecuadas de expresión, tanto escrita como oral, vamos a centrarnos en primer lugar en la coherencia. ¿Por qué? Lo primero que se nos va a pedir es una respuesta lo más clara y eficaz a la pregunta o al propósito comunicativo que se requiere. Y esa es la prioridad, no andarse por las ramas y ser capaz de dar una respuesta adecuada a lo que se nos pide. Ahora bien, en ocasiones vemos que la extensión que también se requiere muchas veces excede las 150, 200 o incluso 300 palabras. Y la pregunta es, ¿hace falta tanto para poder ofrecer de una manera competente una respuesta? La verdad es que no. Entonces, vamos a dividir el diseño de una expresión escrita u oral en pasos, en prioridades. Y la primera es ofrecer lo que se nos pide, que es una respuesta. La extensión es secundaria, es obligatoria, pero es secundaria. Lo primero es ser capaces de responder con claridad y suficiencia a lo que se nos requiere. Eso es ni más ni menos que la coherencia, que tiene que ver con el párrafo. Entonces, primer paso, lee bien el enunciado e identifica el propósito comunicativo, es decir, qué se te pregunta, qué se te propone que expreses. En este caso te he puesto un ejemplo, cuál sería para ti el plato más representativo de tu región. Si lo miras con ojos más analíticos, sería un texto argumentativo. Pero eso es un tema de otro videocurso. Bien, en este momento lo más normal es que no sepamos por dónde empezar, tengamos algunas ideas y la confusión se multiplicará en la medida en que nos pidan un texto extenso de más de 200 palabras que en realidad no sabemos qué poner, si será suficiente, si nos quedaremos cortos, si seremos capaces de rellenar, en fin. Ahí estamos mezclando todas las cualidades que debería tener esta expresión y nos vamos a centrar solo en una, que es, como te he dicho antes, la coherencia. Por tanto, punto número 2, relájate en el centro de una tormenta de ideas y, por qué no, en una tormenta de nervios que puede ser en el contexto de un examen. Pero sí, relájate. No tiene nada malo, nada de malo. Es más, todo lo contrario. Es mucho mejor trazar un buen plan que ponerse a escribir sin ningún sentido. Entonces, relájate y en ese centro de la tormenta de ideas, y muy importante, por ejemplo, entiende bien lo que se te pide e entiende bien qué tormenta o qué ideas no son necesarias. Por ejemplo, en este tipo de texto es argumentativo, por tanto, en lo que el interlocutor está interesado es en saber tu opinión. Tu información o tu formación sobre este tema sería secundario. Por tanto, no te agobies y simplemente relájate. Y punto número 3, escoge las más significativas. Normalmente vienen siendo 4 ideas en un texto argumentativo de unas 200, entre 200 y 300 palabras. Yo he escogido, por ejemplo, estas 4. Los únicos requisitos que debes tener en cuenta, que sí son obligatorios a la hora de escoger las frases de esa tormenta, es que tengan que ver con el tema propuesto y 2, que se concatenen, es decir, que el sentido de una enlace en armonía con el sentido de la siguiente, que una lleve a la siguiente y salga del anterior con sentido.
con suavidad, con armonía, que se concatenen. Esas son las dos únicas premisas. Y sabido esto, justamente es un ejercicio, es una dinámica que quiero que ejercites con el tiempo. Ante cualquier enunciado, ante cualquier pregunta, trata de resumir siempre la respuesta en unas pocas frases representativas. Es decir, si tuvieras que resumir tu respuesta de 200, 300, 500 palabras en 4 frases, ¿cuáles serían? Y además, y por último, cuando las tenga, al leerlas, tienen que tener sentido. Al leer las 4 una detrás de otra, la respuesta tiene que tener sentido. Si consigues esto, habrás terminado con éxito la coherencia. Habrás conseguido que tu redacción sea coherente. Lee estas 4, por ejemplo, que tienes delante y verás cómo son coherentes. Esto, por ejemplo, podrías hacerlo en el espacio o en el momento dedicado al borrador. Un borrador, ¿qué mejor borrador que esto? Un borrador que realmente sea escribir una redacción para luego pasarla limpio. Normalmente nos quita más que nos da, porque nos quita muchísimo tiempo después para hacer la redacción o muchísimo tiempo del ejercicio. Por tanto, esto es un buen ejercicio de borrador y quiero que lo repitas muchas veces con cualquier tipo de enunciado, con cualquier tipo de propuesta comunicativa, incluso una mediación también podría ser, cualquier tipo de ejercicio que requiera una expresión. Oral, por supuesto, también. Una vez que tenemos esto ya habríamos acabado, como te he dicho. ¿Y cuáles son las ventajas? ¿Y qué quedaría ahora después? Bien, las ventajas son las siguientes. En primer lugar, estas 4 frases serán el principio de cada uno de los sendos párrafos que pondrás en tu redacción. De tal manera que lo único que deberías hacer ahora después es añadir el resto o extender, mejor dicho, extender la idea de cada uno de los párrafos. Porque lo que tienes aquí son 4 ideas principales. Ojo, y esto es importantísimo. Fíjate, extender la idea de cada uno de los párrafos. Prohibido cambiar de idea. El tema de extender la idea lo veremos en los siguientes vídeos sobre cohesión y coherencia y corrección. Una vez que avancemos en conceptos de habilidades de comunicación, veremos cómo también podremos avanzar en darnos cuenta que la primera frase del párrafo es una frase que nos concede racionalidad. Nos da lo que nos piden. Al revés, ofrece lo que nos piden. En cambio, su extensión, el resto del párrafo, ofrece emocionalidad. Otro contraste muy importante. La primera parte del párrafo, la frase representativa, se centra en el interlocutor, en darle lo que me ha pedido. La extensión del párrafo, por contra, se centra en mí, en lucirme y ofrecer lo mejor que yo tengo. Y así podríamos extender el libro, el vídeo durante muchísimo tiempo. Pero es importante que te des cuenta que lo primero y principal es responder a lo que se nos ha pedido. ¿Cómo? Con estas 4 frases representativas que son nuestro borrador. Y tiempo tendremos de redundar sobre ellas, extender la idea. Nunca cambiar de idea, eso es importantísimo. Nunca cambies de idea. En el siguiente vídeo de cohesión te enseñaré a cómo extender la idea, abundar sobre la idea,
pero nunca cambiar de idea, porque para eso ya está el siguiente párrafo y para eso ya escogiste las 4 ideas al principio. Esto es un error muy típico al expresarse, porque en el momento en el que cambias constantemente de idea, ofreces nuevas ideas, derrochas ideas, lo que estás haciendo es derrochar energía a la vez. Energía que no te sirve para mucho, nada más que para liarte a ti mismo. Ideas, las justas, las que nos han pedido, y una vez las tengamos, el texto empieza a trabajar a nuestro favor. Y así podríamos seguir dándole vueltas a un concepto tan importante como es la coherencia y cómo hacerlo bien. Pero ya sería muy posible o muy probable que estuviéramos ya pisando el terreno de otros conceptos como cohesión, adecuación y corrección. Así que hasta aquí esta idea de coherencia. Trabaja lo de las 4 frases típicas, las 4 frases representativas, 4 frases representativas que serán la manera más potente de trasladar la idea. De hecho, además, el lector, desde el punto de vista del lector, que siempre suele hacer menos esfuerzo que tú a la hora de centrarse en el escrito, el lector suele acomodarse, quiere las cosas más fáciles. Por tanto, cuanto antes encuentre la respuesta que busca, mejor. Cuanto antes la encuentre, mejor. Por eso la primera frase ha de ser poderosa, atronadora. Puede ser una afirmación, como ves aquí, pero también podría ser una interrogación, podría ser una exclamación, podría ser un eslogan, podría ser cualquier cosa que quieras. Si te das cuenta, ahora tiene muchísimo sentido que la mayor parte de los libros, en el fondo, que puedas, la mayor parte de lecturas, de libros, sobre todo a nivel divulgativo, es muy fácil hacer esquemas, es muy fácil resumir, puesto que en realidad información relevante en un libro suele ser un pequeño porcentaje. Marcar bien el inicio de cada idea, la frase más poderosa, es algo necesario. A nivel oral es mucho más difícil, porque a nivel oral no tienes no tienes la visualización del discurso. A nivel oral es una habilidad el saber trasladar al interlocutor que estás cambiando de párrafo, que estás cambiando de idea. Pero a nivel escrito tiene que estar aquí. Y muy importante, si es posible, comenzar cada párrafo con un conector que haga la transición mucho más suave, que tenga mucho más sentido, que sea mucho más coherente.